Dicho todo, vamos a la palabra que está muy buena, así que podés tomar tu asiento. Y vamos con todo, quinta fondo, a una palabra que Dios puso en nuestros corazones, que se titula... Que es casi una declaración lo que es el título de la prédica. Que se titula... 1, 2, 3. ¡Tarán! El reino es mío. Decí conmigo, el reino es mío. Ahí está. Bueno, tiene un poco que ver con la palabra que soltó el profeta Israel Barreto, que todos la escucharon y los que estuvieron parte también. Bueno, esta palabra, el reino es mío, si tenés apuntes en tu celular, podés tomar tu apunte. Estaría bueno que traigamos la Biblia física también, para que estemos ahí, un cuadernito. Está bueno anotar para que te quede en el celular, en dispositivos. Vamos a hablar... vamos a dar un pantallazo general porque es un libro que tiene 10 capítulos, si sabés, si no, no terminaríamos más. Si tenés la Biblia, agarrá ya. Agarrá vamos a ir... y buscá el libro de Esther. Rápido, el libro de Esther. Todos con sus Biblias buscando el libro de Esther o los dispositivos también podés. Y vamos rápido porque hay muchas cosas impresionantes que Dios puso. Bueno, igual después lo van a tener que leer en casa porque lo vamos a resumir así. Nuestros corazones. Bueno, ¿quién era Esther? Vamos a hablar de la vida de Esther y dentro de este libro, que es muy apasionante como cada libro de las Escrituras, vamos a ir sacando algunos principios que Dios puso en nuestros corazones. Bueno, ¿quién era Esther? Esther era una joven judía. Esther, su verdadero nombre, porque Esther era un nombre persa. Ella se llamaba Hadasa o Adasa. Era su nombre hebreo, ella era hebrea. Entonces, vamos a nombrarla como Hadasa. Hadasa era una joven judía que vivía, que estuvo en el reinado de Persia, vivió en Persia en el reinado de Asuero, que era un rey de Persa. Ella era huérfana, había sido criado por su primo, que era... se nombra, nosotros vimos más o menos, vimos cómo específicamente, a veces decimos nombres mal porque eran muchos nombres de origen hebreo, es Mardoqueo. Muchos le decían Mardoqueo, pero es Mardoqueo. Mardoqueo era su primo que la había criado como si fuera su propia hija bajo todas las leyes judías. Hadasa era el nombre de ella en hebreo. ¿Sí? Entonces, decíamos, Esther era Hadasa era una joven huérfana criada por su tío Mardoqueo. Y en ese momento estaba el rey Asuero o Jerjes I, pero vamos a identificarlo como rey Asuero, rey de Persa. ¿Sí? Estamos hablando de aquellos que fueron exiliados y estaban pueblo judío en Persa. ¿Sí? Y este rey reinaba alrededor de 127 provincias. Imagínense en Argentina cuánto tiene. 5 veces, 23 claro, más Argentina tiene 23, 24 y este reinaba por 127 provincias. Mirá, y su capital. Esas provincias las estudié el martes a las 5:30 de la mañana. Que Leo para tuvo un examen de geografía. Bueno, y su reinado estaba en Susa. Para ponerte un poquito en contexto histórico, en Susa era el reinado donde pasaba todo la ciudad capital. ¿Ok? Más o menos resumido. Bueno, ahora te voy a presentar 4 de los personajes. Bueno, el rey Asuero también es uno de los personajes de la historia. ¿Conocen la vida de Esther? ¿Conocían el libro? Sí. Ay, Dios. Hay una canción muy vieja que se llamaba Esther, de una banda que escuchábamos en nuestra época de jóvenes. ¿Cuál? Guardian, ¿te acordás que tenía Esther? Guardian, sí. Después un día se las voy a pasar para que la escuchen. Bueno, 4 personajes le voy a presentar. El rey Asuero, bueno, ya se lo presentó Cari. Está Esther, que nosotros veíamos que era joven Esther. Entonces era la figura representativa de la generación joven, como somos cada uno de nosotros. Gracias. De nada. Vos sabés que para mí sos la eternamente joven y la más linda. Gracias. ¿Listo? Vámonos. Esto no estaba en el... Dale, seguí. Pero igual no lo digo solo acá, se lo digo siempre. Es así. Bueno, no sé cómo seguir. No, me aseguré la comida de toda la semana, chicos. El lunes sopa, igual ya sabés que compré todo. Por más que querás. No lo Algo podés... está rico para una sopa ahora.
Ya compré todo, verdurita, todo. Bueno, De y David. ahora ¿cómo sigo? Dale, Estoy pensando seguí. en la sopa. Bueno, después está Mardoquio, como decía Cari, él era el primo de Esther. Y él era de la tribu de Benjamín, era judío y era servidor del rey Asuero. Después estaba Hamán, que muchos lo conocemos como Amán, pero es Hamán con H, que él después más adelante vamos a ver que tiene un rol muy significante en la historia, pero Amán después pasa a ser el primer ministro, estaba el rey y después pasa a Hamán. Y lo que nos llamó la atención de Hamán era que él es descendiente de Agag, el rey de los amalecitas, el pueblo enemigo del pueblo de Dios. Pero acá hay algo que hay desobediencia, porque Saúl tenía que exterminar a los amalecitas, pero dejó a vivo a parte de ese pueblo. ¿Y qué pasó? Se siguió multiplicando y acá tenemos a uno de esos que fueron descendientes de ese pueblo y de esa desobediencia. Y después tenemos a Zeresh, que es la esposa de Agag, que Zeresh significa dorado, pero más adelante van a ver que todo lo que brilla no es oro, porque Zeresh era, más que dorada, era picante, porque le metía ficha a Hamán como nadie. Así que bueno, esos son los 4 personajes que tenemos que van a ser significativos en la historia. Y nosotros la historia la dividimos en 3 partes. La convocatoria, el propósito la preparación y el propósito. Era la convocatoria, la preparación y el propósito. Así que vamos a ir viendo los diferentes puntos. La historia empieza con que el rey Asuero le gustaba mostrar, era un rey exuberante, le gustaba mostrar sus lujos, lo que tenía en el palacio, lo que él era. Entonces se decidió hacer una fiesta, pero imagínense que esa fiesta, ¿cuánto piensan que duró esa fiesta? ¿Cuántos días duró? ¿Cuántos? 7. Le erraron por un poquito. Duró 180 días la fiesta. Imagínate una fiesta así. Imagínense cómo estaban, lo que estaban ahí. 180. Había invitado funcionarios, gobernantes, todo lo top lo había invitado. Había hecho una fiesta fashion. Y tenía todos los top para mostrar, para decir, bueno, mira, yo tengo esto, yo tengo... Y se lo estuvo fregando a la cara 180 días. Además de que estuvieron comiendo, tomando, creo que más tomando que comiendo. Así que imagínense cómo estaba el rey este. Pero no le alcanzó con eso, porque dijo, no, pará, todavía no mostré todo. Hay gente que falta que vea lo que soy. Entonces agarró y convocó a todo el pueblo y dijo, vamos a hacer 7 días más de fiesta. Así que hizo 187 días de fiesta. Claro, 180 le habían quedado corto. Claro, dijo, no, pará que me quedó cosas en el freezer, tenemos que sacarlas, dijo. Y bueno, invita a todo el pueblo y hace esos 7 días de fiesta. Y en un momento ya él no estaba en sus cabales, ya creo que al 4.º día de la primera fiesta ya no, el rey estaba totalmente en cualquier lado. Pero en la segunda fiesta, en uno de los días, agarra y su mujer le hace una propuesta muy que la iba a degradar, que era muy inapropiada. A la reina. A la reina, a la esposa de él, que se llamaba Basti. Y agarra y le dice que se presente y manda a uno de sus mensajeros para que la llame a la reina, con la propuesta esta que le dijo. Entonces la reina se niega totalmente, dice, no, adelante toda la gente, yo no me voy a presentar así. Entonces va el mensajero y le dice al rey, la reina se niega totalmente. Entonces el rey, imagínense, con el estado que estaba el rey, se recalentó, se puso como loco. En el momento que lo ven con esa emoción, con esa furia que tenía el rey, siempre aparece el que está ahí que te mete más ficha, que te mete un poquito más de leña al fuego. ¿A quién no le pasó? Cuando estás enojado y viene y dice, ¿lo vas a dejar así? Yo que vos voy y hago venganza, ¿viste? Y vos no, vos estás, te querés tranquilizar y vienen y te pinchan un poco más. Bueno, en este caso tenía eran asistentes, buchones, oreja y más adjetivos que tenía. Y le dicen, no la podés dejar así. Imagínate, si se te revela al rey, se le revela a la esposa, ¿cuánto más no se le va a revelar la esposa al rey? No, tenés que hacer algo, no podés dejar esto que pase porque si no va a ser un viva la pepa del pueblo. Entonces agarra el rey y dice, no, tenés razón, listo, la echamos. Te la hago cortita, ¡fum! La echaron a la reina. Chao, afuera la reina. Afuera Basti. Con esto vamos a sentar precedente de que la que se quiera revelar, ¡pum! La vuela.
Entonces, bueno, pasa un tiempo, qué sé yo, se tranquiliza un poco el rey y viene otro asistente, también, ahí no sé si también era tan mete ficha como el otro, pero le dice, rey, usted está solo, me parece que no está bien que el hombre esté solo. Ya sabía la Biblia, ¿viste? Porque está el mete ficha que sabe la Biblia y te tira el versículo. Esos son los peores. No, bueno, dejémoslo ahí. Y nadie mirando al de al lado. Entonces le dice, no, pero usted no puede estar solo, tenés que tener una reina. Y agarra, entonces, bueno, convocan y empiezan a llamar toda la mujer del pueblo, todo, bueno, y hacen como un casting de quién es la próxima reina. Y en una de esas es la que entra, está Esther. Exacto. Vieron que, bueno, le estuvimos contando toda esta historia, pero en esta historia había muchos contemporáneos. Claro. ¿Quién era uno de los que estaban ahí? A ver si contestan esta. Nosotros hemos predicado respecto a esta persona de la Biblia. ¿Quién era el copero? A ver, si alguno sabe quién era el copero del rey Asuero. ¿Quién? Nehemías. Muy bien, ¿sí? Muy bien. Bueno, eran todos contemporáneos. Esdras, que era sacerdote, estaban todos en Persa, en el reinado de Asuero. Estaba Esdras, que era sacerdote, que andaba por ahí. Bueno, Mardoquio, el primo Hadasa, que en ese momento no era Esther. Vayan en su mente pensando los personajes que dijo el pastor Nahue. Hadasa era una joven, que esto nosotros queremos que represente una generación joven. Hadasa era una mujer, una jovencita, pero representaría a la generación jóvenes, a ustedes. Estaba Nehemías, que era copero del rey, también, un pibe joven, ¿sí? Como dijimos, Esdras, Mardoquio, el tío. Bueno, y como... No, el primo. El primo, perdón. Porque algunas veces dicen el tío, el primo, hay distintas versiones respecto a eso, pero generalmente dicen más, dan ímpetu que era el primo. Bueno, entonces, como dijo el pastor Nahue, Basti, chau, decía así. A Basti le dijeron no quiso obedecer al rey y chau Basti, la metieron en una carroza con todas las cosas, pum, pum. Chau reina. Bueno, entonces había que hacer una convocatoria, como dice el pastor Nahue, para una nueva reina. ¿Sí? Así se lo habían dicho los consejeros. Entonces salen a buscar entre el pueblo a una joven con características para presentarse delante del rey. Se presentan un montón de mujeres. Y las características, puntos claves de la generación de Esther, de qué cosas importantes había en Esther. Esther, mirá que bueno, nosotros pusimos, era una joven obediente, una joven obediente a su primo, los padres habían fallecido y su primo, ella era huérfana, entonces, como dijimos, el primo Mardoquio se hace cargo de ella y él le enseña las leyes hebreas, ¿sí? Entonces, sabemos que era una chica, una generación. Ustedes piensen en la generación. Era leal, ella respetaba a su pastor, mentor, Mardoquio. Ella respetaba, era leal a las enseñanzas de Mardoquio. Se dejaba instruir, era humilde, escuchaba los consejos, ¿sí? Obedecía, trabajaba en lo que estaba haciendo, en su casa, bueno, en las ocupaciones que tenía que hacer. Era responsable, dependiente de Dios, porque eso después lo van a ver, hacía bien las cosas. Entonces está bueno saber de esta generación que Dios llama, Dios antes de llamarte ve estos detalles. Vos decís, Dios no me ve cuando obedezco. Sí que Dios ve. Dios ve cada detalle de tu vida, aún las cosas que piense que son insignificantes, Dios ve para ver y probar tu corazón. ¿Acaso habrá probado Dios cuando Mardoquio la mandaba a hacer alguna compra? Y a veces renegás. Sí, yo tenía a mi nona que me mandaba a mí o a mi hermano más mayor a hacer las compras, iba con el changuito, iba con un changuito que era de esos viejos y todo el barrio se veía que íbamos a hacer las compras, pero qué lindo cuando le decís, no, yo no voy a hacer, no quiero nada. Esas cosas, y no te voy a hacer nada. O, sí, ¿qué querés? ¿Para qué? ¿Qué me necesitas? Cuando le decís a tus viejos, a una abuela, a un tío, esa actitud de corazón de servicio, de decir, acá estoy, ¿para qué me necesitas? Esas cosas Dios las ve. Los mínimos detalles, Dios prueba la lealtad del corazón para prepararte para grandes propósitos. Por eso,
Sé fiel, que dice la palabra, sé fiel en lo poco, aún en las cosas que diga, pero esto Dios me ve. Sí, Dios te ve. Aún si hay un papel en el piso y nadie lo ve y le pasan por arriba, levantar el papel y tirarlo y estar en los detalles, Dios mira profundamente la lealtad. Si sos obediente, si sos leal a aquellas personas que Dios puso para guiarte en el camino. Dios nos llama llanero solitario para enviarte un propósito grande. Dios prueba esas cosas, porque si vos podés obedecer a alguien que ves, ¿cuánto más vas a obedecer a Dios? ¿Sí? Entonces, hay que tener cuidado con los pequeños detalles y saber que Dios ve cada detalle de tu vida y prueba la obediencia. Y así Dios la probó a Esther. Por eso Esther entra en la convocatoria, ella entra entre tantas mujeres a este palacio y a este reinado del rey Asuero para ser preparada. Entonces hubo una convocatoria. Decí, punto número 1, convocatoria, ¿sí? Convocatoria o el llamado. Entonces, siempre hay que responder a un llamado, y esto lo aprendimos en ética pastoral. Hay una convocatoria de parte de Dios, algo. Ella responde a esa convocatoria y ahí viene la preparación. Punto número 2, preparación para este llamado de parte de Dios. Y qué bueno, porque ahora nosotros estamos viendo que ellos estaban haciendo una convocatoria supuestamente para elegir reina, pero Esther tenía su propósito bien marcado, porque ella sabía que no solo iba a ser reina, sino que iba a ayudar a su pueblo. Entonces es bien claro responder al llamado, a la convocatoria. Vamos a ir a la preparación, que ahí como lees en la historia, dice que le hacían hacer dietas especiales, que le hacían tratamientos de belleza. Así es. Y qué bueno que a mí me venía que Esther no confió en su belleza natural, en lo que ella podía hacer, en su carisma, en su talento, sino que también accedió a decir: el rey necesita que yo me presente de esta manera, lo voy a hacer, me voy a perfeccionar, voy a mejorar, voy a hacer el tratamiento de belleza, voy a hacer la dieta porque necesito mejorar. Y a veces a nosotros nos pasa, ¿no?, que hacemos las cosas y las hacemos bien y sabemos que tenemos el talento para hacer las cosas, pero no seguimos perfeccionando, la dejamos ahí, nos conformamos con eso. Y a veces esas cosas no nos llevan delante del rey. Y qué bueno que podamos perfeccionar lo que hacemos para que cada vez nos vaya mejor, como hablaban hoy los chicos de Carpintera y de Chona, que ellos cada vez van evolucionando y que en algún momento dijeron: ¿qué hacemos? ¿Seguimos creciendo o no quedamos así? No, sigamos creciendo. Y Dios bendijo eso porque se decidieron y tuvieron determinación en eso. Y se fue perfeccionando. Y vamos a leer Primera de Pedro 5:10, que es algo tremendo este pasaje. Si está Primera de Pedro 5:10, antes de otro dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo te perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Hay una etapa de tu vida donde Dios te va a perfeccionar, aquel que te convocó, porque punto número 1 era la convocatoria, el llamado. ¿A qué voy a responder? Entonces tenés que saber que aquel que te convocó, que es Dios mismo, te va a preparar, te va a entrenar, te va a perfeccionar. ¿Qué significa? Que tenés que entrenarte, joven, en todo lo que Dios puso en tus manos, como decía el pastor Nahue, los chicos como hablaban. Si tenés que terminar la secundaria, termina la secundaria, es parte del proceso. Tenés que terminar materia de la facultad, metete en la facultad, en lo que te gusta, pero tenés que perfeccionarte porque no sabés en qué momento Dios te va a llamar y vos tenés que tener esas herramientas afiladas para el propósito que Dios tiene para tu vida. ¿Cuántos están entendiendo? Entonces, todo lo que vos decís, pero tengo que estudiar esto. Y sí, porque Dios en algún momento capaz decía, como decía hoy Paulo, pero yo decía, pero ¿en dónde lo voy a usar? Es que Dios te ve en el propósito cumplido. Entonces Dios sabe, quizás hoy no entiendas o no puedas aplicar la carrera, pero es hoy. Vos entrenate, sé fiel y después vas a ver cómo el Dios que te convocó vas a ir a dar al blanco con aquello que Dios te mandó en un lugar estratégico. Entonces, es Dios quien te convocó y Él te va a perfeccionar. Perfeccionate en la palabra, estudia la palabra y estudia aquello que late en tu corazón para poder tener recursos para el reino de Dios. Amén.
Entonces, si hay algo por la mitad, si no terminaste la secundaria, si no terminaste la facu, si todavía no tenés un trabajo, bueno, levantate y despertate porque Dios tiene propósito en eso. Y Dios va a ver tu capacidad, Dios va a ver esas ganas que le pones de volver a levantarte y de tomar aquello que Dios quiere que termines. O sea, lo que empezaste lo tenés que terminar. Y otra cosa que también se preparó Esther, además de que permitió que le hagan la dieta especial, el tratamiento de belleza, fue el proceso que vivió con Mardoquio, porque yo calculo que mientras él la criaba, le enseñaba, habrá vivido momentos que tenía ganas de responderle, decir, no, yo no quiero hacer eso, de rebelarse y decirle, no me parece, no es esto, no es así, no es asá. Pero ella aprendió a callar y se dejó ser moldeada y dejó que su pastor, su mentor, la guíe por donde tenía que ir para cumplir su propósito. Y vamos a leer Esther 2:10. Si tenés ahí tu Biblia, mirá qué importante eso, los que tienen ahí su Biblia. Porque en la historia cuenta que esa preparación que estuvo ella de saber callar en el momento correcto, le abre una llave cuando está en su propósito ahí en el ¿Cómo palacio. habíamos dicho? Ella vivía Hadasa, vamos a Hadasa, vivía con su primo, ¿no? Con lo que ya sabíamos. Entonces, en el momento cuando ella se va y se postula para entrar al palacio, el primo le dice algo, y acá está, Esther 2:10, lo podés anotar y está muy bueno. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela porque Mardoquio le había mandado que no declarase. Entonces le dice, Hadasa, entra, y le dice, si vos te dicen cómo te llamás, decirle que te llamás Esther. ¿Cómo se llamaba ella? Hadasa. Hadasa era de su pueblo, origen hebreo, pero Esther era un nombre persa. Entonces el primo le dice, vos no digas, no reveles tu identidad, vos métete, porque Dios iba a usar eso. Y la obediencia, muchas veces, ¿qué somos nosotros? Bueno, a veces somos estómago resfriado. La boca floja. Claro, yo acá traje una cinta, pero no la... Hay cosas que Dios te dice. Imagínate que ella no se dejó obnubilar por el palacio, ni por las cosas de oro que había ahí, ni nada. Hay veces que Dios te dice, cierra la boca. ¿Y nosotros qué somos? Y hablamos cuando no tenemos que hablar y hablamos cosas que no tenemos que hablar porque hay un reino espiritual y si Dios te dice, anda y haz esto, no digas todo a todos. Si alguien te está guiando, no es momento de hablar, es momento de... Porque ¿qué pasaba si ella entraba y decía que era judía? Quizás el plan no prosperaba. El propósito, ¿sí? Entonces ella fue obediente a lo que Mardoquio le dijo. Vos anda allá, no reveles tu identidad. Porque iba a haber un momento clave que tenía que ella revelar su identidad. Entonces, cuando Dios te dice, guarda silencio en esto, guarda silencio en eso. Cuando Dios te dice, ahora. Entonces, ¿cómo lo sé? Bueno, métete en el Espíritu Santo. Métete en la presencia de Dios y saber cuándo hablar. Porque a veces nos pasan cosas de bocones y boconas. Y le echamos la culpa al diablo y el diablo ya te dice, vos lo dijiste. ¿Me entendés? Porque hay un mundo espiritual que no sabe lo que vos pensás, pero sí escucha lo que vos decís. Por eso, cállate y habla cuando tengas que hablar, para que tus palabras sean flechas que apunten en el blanco. Es parte de un proceso, ¿sí? Cuando estés en la facultad, a veces en la facultad, y bueno, yo me acuerdo que yo no sabía cuándo callar, entonces a veces quería hablarle de Dios a todo y está bueno, sí, estaba bueno, pero a veces me trajo problemas. ¿Me entienden? Como invitarme a salir del colegio y un montón de cosas más, porque quizás hablaba en momentos que no tenía que hablar. Entonces, después Dios en la vida te va enseñando cuándo hablar, cuándo callar. ¿Amén? Eso es parte de lo que Esther aprendió y una de las estrategias que ella se dejó guiar por alguien, por Mardoquio, por un pastor que le dijo, va por acá, callate, ahora movete acá, ahora sea así. Guiados por el Espíritu Santo. La preparación. Muy bien. Y que después va a tener la oportunidad de hablar. Porque después vamos a ver que ella habla en el momento exacto donde, como decía recién la pastora Cari, va a dar en el blanco con la palabra que va a soltar. Así que hasta ahí es la preparación. Y ahora vamos a ir al propósito.
que el propósito, ¿cuántos sabemos que cuando tenemos un propósito se nos levantan enemigos, no? A ver, ¿cuántos estamos en servicio y viene alguien nuevo y llega, lo ves que llega agotado y decís, ¿qué te pasó? ¿Qué no me pasó? No, venía en el tren y pinchó la rueda del tren, pero le pasan cosas insólitas, ¿viste? Que vos decís, pará, no puede pasar eso. Sí, pasa, porque el enemigo se levanta, porque no quiere que llegues y un montón de cosas más que vos decís, ¿qué pasa? ¿Y cuántos saben que cuando tenemos propósitos se levantan enemigos? Y nosotros identificamos dos tipos de enemigos. Está el enemigo, a ver, decí conmigo, enemigo interno y el enemigo externo. No es ella, no, yo no la señalé a ella. El enemigo externo. O sea, No, me hice cargo yo. no, mirá cómo se ríen allá en el fondo. Por favor, disimulen un poco. El enemigo interno y el enemigo externo. Y ahí ahora vamos a ir al detalle por qué enemigo interno y por qué enemigo externo. ¿Van tomando nota? Primer punto que era la convocatoria / el llamado. Segundo punto, la preparación. Bien, cuándo hablar, cuándo callar, las indicaciones de Mardoqueo a Esther y demás. Tercer punto, el propósito. Bueno, enemigo interno, yo voy a hablar del enemigo interno. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó con Esther? Vamos a Hadasa. Hadasa estaba en el palacio y ¿qué pasó ahí? Empezó a vislumbrarse un poco por las cosas del palacio. Ella estaba ahí con un propósito. Después todos saben y vamos a ir desarrollando la historia. Pero ¿qué pasa? A veces el enemigo interno somos nosotros mismos, nuestras propias distracciones. Ahora, ella tenía que estar, ella empezó, claro, uy, qué bueno, empezó a ver que tenía gente que le servía, tenía los eunucos, tenía ahí las mujeres. La Play 5. La Play 5, los reels, el celular, Entonces empezó como a entrar, se abstrajo un toque, vamos a ver, se abstrajo de la visión de donde Dios. Entonces mucha de las revistas, re antigua, la revista Gente. Revista no existe más, revista. No existe más, bueno, pero las revistas Gente, de chusmerío para ti ahí en el palacio, con todo así en la peluquería. Entonces se fue tras las pompas de todo lo que era el palacio. Esas cosas que están buenas, pero que te distraen. Aquellas cosas que te distraen del propósito de Dios. Que usadas en el momento justo son una herramienta, pero si no son distracción del propósito de Dios. Entonces ella se empieza a abstraer y a entrar en ese mundo hermoso de wow, y mirar las columnas, que estaba bueno, que era parte de un propósito, sí, pero otra cosa es cuando ya todo eso se empieza a tomar un lugar que no tenía que tomar, y lo vamos a ir viendo. Entonces, cuidado, decirle al que está al lado tuyo, cuidado que las distracciones, señálalo, no te aparten del propósito de Dios. Epa. Esas pueden, entonces, enemigos internos. Y enemigos externos, ya uno tiene sus enemigos internos con aquellas cosas que nos pueden distraer del propósito de Dios, como dijimos. El celular y muchas cosas más que pueden, cada uno y va a identificar qué cosas te distraen, te alejan del propósito de Dios cuando tenés que apuntar al blanco y estar atento y atenta a aquello que Dios te mandó a hacer. Entonces son momentos distractores donde tu mente se va. Por ejemplo, ¿no les pasó una vez que tienen una palabra o una revelación y hay algo que de repente viste y te abstraíste de lo que Dios te quería revelar en ese momento? Es muy sutil el enemigo, ¿eh? No, el enemigo no viene con un tridente y te pincha. Entonces hay momentos claves donde quizás tenías que tener una dirección clave, una palabra que iba a venir para algo en tu vida, pero en ese momento algo te abstrajo y te fuiste del foco. Ojo con los enemigos internos, con los que te hacen distraer del propósito de Dios. Aún estando en el medio del propósito, Esther estaba en el palacio, pero aún así se distrajo. Y después identificamos el enemigo externo, que si se acuerdan, cuando le conté los personajes, estaba Hamán. Y ahora le voy a decir por qué Hamán es enemigo. Resulta que Hamán, en un momento el rey lo nombra como el segundo. Estaba el rey, venía Hamán. Entonces él pasaba por la puerta del palacio, tirando facha, y todos los sirvientes se arrodillaban, menos uno. ¿Y quién es ese uno que no se arrodillaba? Mardoqueo.
Entonces él pasaba y entonces los que se arrodillaban le vino ese espíritu de chusmerío a decirle, ¿por qué no te arrodillas? Y Mardoqueo guardó silencio. Pero qué bueno eso, ¿no? Porque él lo que le enseñó a Esther también lo aplicaba en su vida. No es que lo dejó nada más para, Esther, vos guardás silencio y yo soy boca floja. Sino él también lo hacía. Guardó silencio y no dijo nada. Entonces, como no respondía al ataque que le hacían los otros, que a veces nosotros nos pasa, cuando vienen y nos atacan, ¿qué te pasa? Mirá, en la Biblia dice, y nos volvemos locos, y quedamos como unos locos tremendos en vez de, tranquilo, el Señor se va a encargar. Y Mardoqueo hizo eso. Entonces estos, como veían que no reaccionaba, dijeron, bueno, unámonos y vamos a decirles a Hamán que no se arrodilla. Y cuando lo ven a Hamán, ¿sabés que hay uno que no se arrodilla? Porque, ¿y quién es? Y es tal. Bueno, entonces pasa un día y no se arrodilla y lo mira. Y empieza, entonces lo deja y empieza a investigar quién era. Y descubre que es judío. Uy, peor. Judío, a Hamán se le habían volado los pájaros. Entonces agarra Hamán con toda la bronca y va al rey y le dice, mirá, le empieza a meter ficha, le dice, hay un pueblo que es extranjero, que tienen sus leyes, tienen sus cosas, se rebelan, la verdad que yo para mí habría que hacer algo porque se van a rebelar, van a venir contra nosotros, bla, 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 qué sé yo. Y le empieza a meter ficha y Hamán medio que ya estaba cansado, que no tenía ganas de nada, le dice, mira, hágase un edicto, poné lo que quieras, dictá lo que quieras, tomá acá, antes se firmaba con el anillo. Acá tenés el anillo, sellalo, firmalo y chau, hacelo correr y listo, hacé como quieras. Entonces, Hamán, imagínate, dijo, esta es la mía. Pero no se quedó solo con eso, porque Hamán agarró y ¿qué puso? Hay que matar a todos los judíos, pero a todos, no solo a Mardoqueo. Matemos a todos, hay que exterminarlos de la tierra, hay que borrarlos. ¡Pum! Lo mandó. Y no le alcanzó con eso, que agarró a los mensajeros más veloces y dijo, vayan porque esto tiene que ser ya. Entonces agarró los mensajeros más veloces y los mandó a que hagan correr ese edicto por todo el pueblo. Estaba atacando al pueblo de Dios. Y ese es el enemigo que se levantó, ¿no? Hamán. Y entonces acá vamos a ver cómo Esther está extraída porque cuando Mardoqueo se entera de esto, de este edicto que empezó a correr que los iban a matar, se viste de luto. Antes se vestían con tela áspera para mostrar que estaba de luto. Y se sienta en la puerta del palacio. Entonces vienen unos asistentes de Esther, la ven entrar y le dicen, che, Esther, ¿sabés que tu primo está afuera así, vestido así? Y Esther, como estaba en otra, le dice, toma, dale ropa y decirle que deje de hacerse la víctima y que se cambie, que deje de estar dando lástima, mándenlo que se cambie. Esther estaba en otra. No sabía ni por qué el primo estaba vestido así. Para ella se estaba haciendo el pobrecito. Claro, llegan a Mardoqueo, le dan la ropa y le dice, no, devuélvanle, yo esto no lo quiero. Entonces, cuando le vuelve la ropa a Esther, Esther dice, ahí como que, che, pará, ¿por qué me devolvió la ropa? Che, vayan y pregúntenle lo que está pasando. Entonces ahí vuelven los asistentes a preguntar a Mardoqueo y Mardoqueo le dice, está pasando esto, bla, 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 bla. Necesito, Esther, díganle a Esther que necesito que hable con el rey, que este edicto lo tire para atrás porque no puede, nos va a matar a todos, bla. Entonces le llega a Esther y Esther, ¿qué responde? Responde, sí, no. Responde, no, para presentarse delante del rey hay que pedir turno, hay que hacer toda una perolata, hay que meterse en la página web y decirle, a ver, llenar todos los datos, llenar un forms, como hacen a veces con los líderes, los pastores. Hay que llenar todo eso para presentarse delante del rey. Entonces le manda ese mensaje a Mardoqueo. Y ahí es el núcleo principal de la historia y ya vamos casi al centro. Vos fijate lo que decía el pastor Nahue, es impresionante. Hamán representa a los enemigos, era el pueblo histórico enemigo de Dios. Entonces Hamán provenía de los amalecitas, un pueblo que Saúl tenía que haber matado, pero sin embargo por desobedecer dejó vivo a un par y ese pueblo siguió creciendo. ¿Qué cosas tenés que matar en tu vida que aún siguen vivas? Ojo, cada uno sabe, porque esas cosas van a volver a levantarse contra el propósito que Dios tiene en tu vida. Entonces tenés que identificar qué cosas tienen que morir definitivamente. ¿Qué vicios ocultos hay en tu vida? ¿Qué cosas? ¿Qué actitudes? ¿Qué gestos? ¿Qué cosas que Dios te está diciendo? Tenés que matarlo porque si no va a haber un momento donde va a volver a surgir porque Hamán era eso. Entonces fíjate qué agallas la de Mardoqueo, que cuando Hamán pasaba
todos se agachaban así, porque él no se inclinaba frente al pecado y él lo miraba así. Ahora, tenés que tener autoridad espiritual. Qué bueno, qué actitud, qué pastor. Miren de quién había aprendido Hadasa. Entonces, todos pasaban y se inclinaban ante Mardoqueo, ante el pecado. Pero él dijo, no, yo no me voy a inclinar. Porque él sabía quién estaba con él. ¡Wow! Entonces, ¿qué pasó? Lo que cuenta el pastor Nahue. Esther estaba perdida entre las pompas, ahí con los vestidos, el celular, la foto, la selfie, los links. ¿Está mal? No. Pero si te abstrae de lo que el propósito de Dios tiene para tu vida, ¿qué pasa? Entonces, afuera hay una revolución. Estaban exterminando, iban a exterminar, habían hecho un edicto para exterminar. La historia es muy larga y otras cosas muy interesantes, pero queremos ir a lo que Dios quiere hablarte. Habían hecho un edicto para matarlos. Y Esther estaba en otra. Entonces Mardoqueo, y ahí es impresionante este versículo, tenés que tener Esther 4, lo tenés que tener ahí resaltado con 300 colores. Entonces ahí, si está Esther 4... 13 y 14. 13 y 14, y este es el núcleo central de esta prédica. Y entonces dice que Mardoqueo le dice que respondiesen a Esther. ¿Recuerdan la historia? Que él estaba afuera y pasaba de todo y habían hecho este edicto. No pienses, Esther, que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. O sea, no pienses que por los likes que tenés vas a zafar, No pienses porque te conocen los reels y todas cosas vas a zafar. Porque el enemigo no le hace asco a nadie, Porque si vos callás, Esther, frente al propósito, Esther dijimos que es una generación joven, absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá por otro lado. Si vos no te levantás, hay alguien que se va a levantar a tomar lo que vos tenías que tomar. Entonces dice, mira, si vos estás ahí con un propósito, pero si vos no te levantás, hay un Dios que igual nos va a salvar. Pero no seas espectador, sino sé protagonista de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Dice, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para nosotros, para el pueblo de Dios. Mas tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe si para esta hora no estás ahí. ¡Wow! Entonces ahí se la mandó con todo. No te pierdas ahí en las cosas de las luces. Porque si vos estás ahí, estás con un propósito. Y todo eso va a ayudar, pero para que cumplas el propósito que Dios puso en tu vida. Hadasa, reina Esther era ahora, antes de nacer. No te pierdas en las pompas del palacio y lo que el mundo te quiere mostrar. Si hay un propósito para tu vida que lleva tu nombre. Entonces el primo se la puso bien clara. Y a veces necesitamos que alguien... ¿Por qué? Porque había un pastor, había alguien que le dijo, ojo, hey, no te pierdas. Dios tiene un propósito. ¿Te vas a levantar vos? Vos estás ahí no para disfrutar de las pompas. Eso vendrá después. Pero estás ahí con un propósito de parte de Dios que lleva tu nombre. Y si no te levantás, no importa, respiro y liberación vendrá por otro lado. Porque somos el pueblo de Dios. Pero hay gente que está esperando, hay jóvenes que vos te despiertes. Y qué bueno esto que hizo Mardoqueo, ¿no? Porque no dijo, bueno, Esther, tranquila, está bien, cuando vos digas. Sino él dijo, le tiró toda la palabra encima y le dijo, pa. Y Mardoqueo sabía en quién confiaba, que confiaba en Dios, que no dependía de Esther. Que si ella no lo hacía, Dios había puesto el propósito en Esther, pero que si ella no lo hacía y se había distraído y se había corrido del propósito, Dios lo iba a hacer igual con alguien. Y vamos a ver ahora porque Esther en el capítulo 4:16, a raíz de esto que le dice Mardoqueo, Esther vuelve en sí, ¿no? Vuelve en sí y recupera ese ADN que Dios puso en ella. Amén. Porque más allá de la posición que ella tenía, que era reina, y que se podía presentar ante el rey cuando quisiera, porque decir, yo soy la reina, que me va a hacer pedir audiencia a mí, si yo soy la reina, y voy y le digo y le canto a las 40, ella no se olvidó de dónde venía y quién era su socorro, y quién era el que comandaba su vida. Porque ahí en el capítulo 4:16, dice, ve y reúna a todos los judíos, esto le dice ella, le manda a decir a Mardoqueo, a su primo, ve y reúna a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí.
O sea, no le dijo, vayan y fíjense en Instagram cómo lo voy a hacer. Sino que recuperó su identidad de decir, vayamos y busquemos de Dios que Él me va a ayudar. Que Él me va a hacer que cuando me presente delante del rey, yo tenga la autoridad para hacer lo que Él se propuso. Y dice, y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré. Los mandó a que ayunen, a que busquen de Dios para que Dios les dé la salida. Porque no era ella quien iba a darle la salida, sino Dios a través de ella. Porque a veces nos pasa, ¿no? Que hacemos las cosas bien y creemos que porque nosotros las hacemos bien y después hacemos todo con nuestras fuerzas y dejamos a Dios a un costado. Y nos acordamos de Dios. A veces yo le digo a Cari, hacemos socio a Dios en las pérdidas, ¿no? Cuando nos va mal, Dios, pero ¿cómo puede ser que no me ayudaste en esta? Cuando nos va bien, ni nos acordamos de Dios. O sea, y yo le digo, muchas veces hacemos socio a Dios en las pérdidas. Cuando nos va mal, nos acordamos de Dios. Cuando nos va bien, sí, bueno, no tengo tiempo de ayunar, Dios, estoy a full, estoy haciendo esto, lo otro. Pero cuando nos va mal, Señor, ¿qué haces? Me dejaste retirado, no me ayudaste. Y ella no, ella sabía que dependía de Dios y que por más que era la reina y que se podía presentar ante el rey y decirle, dependía de Dios. Y qué bueno tener esa dependencia, ese propósito de Dios, ¿no? Y que ella tuvo la identidad. Y quiero que pongas 1 de Pedro 2:9, como dice el pastor Nahue, y ya ponete de pie y si quiere venir a adoración. 1 de Pedro 2:9 dice, mas vosotros, ustedes, nosotros, sos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ella hubo un momento donde se despertó, como decía el pastor Nahue, y tomó la identidad, el ADN que Dios había puesto en ella. Ella estaba reina Esther. Ella estaba en ese lugar para un propósito y para un tiempo como ese, donde iba a haber un exterminio de su pueblo. Entonces ahí es cuando ella se presenta ante el rey, pero ella pide ayuno, ella es una convocatoria de ayuno. Qué bueno que es estar afilado, conscientes, de estar preparado, de saber que uno en el camino y en la preparación que Dios tiene para tu vida tenés que guerrear y hay armas de Dios que dio. Hay armas que Dios te dio, el ayuno, la oración, la palabra, para saber cómo actuar en algún tiempo determinado. Ella entró en su propósito, se puso firme, como decimos en la declaración, se paró firme y dijo, bueno, ayúdenme. En ayuno, en oración, porque voy a presentarme ante el rey para esta hora y para este tiempo, para ir en contra de un edicto que era de muerte. Y la historia es muy larga y hay muchas cosas apasionantes. Por eso léete los 10 capítulos del libro de Esther y pedí que el Espíritu Santo te revele. Pero acá lo importante es que ella tomó el lugar que tenía que tomar y que estaba en ese palacio con un propósito. Se dejó llevar por las pompas, sí, hubo un momento. Pero un momento, un pastor, un guía, le dijo, Esther, despertate, porque vos estás ahí para un tiempo, para esta hora, has llegado hasta ahí. Estamos en problemas y Dios te puso ahí. Vos podés interceder por el pueblo. Si hoy tu familia está en problemas, tus compañeros en el trabajo, tus padres, si vos no te despertás, querido joven, querida jovencita, ¿quién lo va a hacer? ¿Sí? Vos sos Esther, la generación de Esther, para aquellos jóvenes, para tus viejos, para esos jóvenes amigos, amigas que están en adicciones y que necesitan que alguien se despierte e interceda ante el rey por ellos. Y hay que tomar todas las armas que Dios nos dio. Y lo interesante también, como vemos que Esther fue estratégica en sus respuestas. Después ella, vas a ver que hace un banquete para citar al rey y para Hamán le hace una emboscada también. Fue muy estratégica. A partir de ahí ella fue precisa en lo que tenía que hacer. Qué bueno, jóvenes entendidos. Que no te lleves por cualquier cosa, sino que sepas cuál es tu propósito, el llamado y para qué Dios te llamó.
Y a veces nos dejamos correr por pavadas que te distraen. Y cuando vos tenés que ser un guerrero, una guerrera firme, hay momentos de adorar, sí, hay momentos hermosos de adorar, pero hay momentos donde dice tenés que levantarte, no podés perder de vos, que tenés que tomar el protagonismo de esta historia que Dios te mandó. Y Hamán, esto me impactó a mí porque Hamán prepara un arma para matar a Mardoqueo. Pero después leí la historia porque en el medio Hamán tiene que honrar a Mardoqueo. Así, si me escuchás. El rey le hace una pregunta y le dice, ¿vos qué harías si alguien hace esto por vos? Porque más atrás, en el principio de la historia, Mardoqueo escucha que quieren matar al rey y va y le dice a Esther, che, decirle al rey que lo quieren matar. Están planeando 2 de sus sirvientes matarlo. Entonces el rey se acordó de Mardoqueo. Che, ¿este no es el que dijo que una vez, gracias a él, me salvó la vida? Sí. Entonces, sin decirle directamente, le dice a Hamán, che, si alguien te salva la vida, ¿vos qué harías? Y haría esto, Hamán pensando que iba a ser para él. Y yo haría esto, le haría esto, va. Bueno, le dijo, agarrá, ¿viste Mardoqueo, el que está en la puerta? Bueno, hacé todo eso por él, porque él fue el que me salvó la vida. Cómo Dios va a usar los enemigos nuestros para honrarnos, para bendecirnos, para exaltarnos, para reconocer nuestra obediencia a Dios. Así es, si haces las cosas bien, siempre se va a hablar de vos. Tu nombre va a estar en mente de alguien. Mardoqueo estuvo en la mente del rey Asuero porque había hecho en un momento las cosas bien. Y aquel que lo quería destruir tuvo que honrarlo. O sea, aún Dios va a usar a tus enemigos y hacer las cosas bien para que te sirvan en bandeja. Esas mesas pones en presencia de mis angustiadores, dice Dios. Pero vos hacés las cosas bien. No te doblegues ante el pecado. Wow. Impresionante es esta historia. Y podríamos sacar millones de principios, pero hay algo espectacular que pasó. Como el pastor Nahua hablaba de Zeresh. ¿Quién era Zeresh? Era la esposa de Hamán, una perversa, le daba letra, porque viste que los enemigos cuando te quieren atacar se juntan todos para atacarte y se dan letra. Pero ella piola, le daba letra a Hamán, lo inflaba y después se borró. Después lee la historia, vas a ver cómo le dio letra y después se borró. Porque ella le dio la idea de construir un arma para matar a Mardoqueo. Y esto nos impactó, ¿no? Porque los enemigos te atacan, los enemigos te preparan armas para matarte. Pero como pasó en la historia esta, porque después vas a leer que con el arma que quiso matar a Mardoqueo muere Hamán. Preparó un poste de 2 metros de largo para clavar ahí a Mardoqueo y termina clavado Hamán ahí en ese poste. Y el Señor me decía que con el arma no tengas temor, no tengas miedo, no te angusties, porque los enemigos quieren atacarte, quieren matarte, pero con esa arma que te van a atacar el Señor va a hacer que ellos mueran, que ellos caigan rendidos a los pies de Cristo. Por eso ahora levanta tus manos donde estás. Y si quizás, y los que están viendo también por internet, si quizás hoy estás fuera del propósito de Dios, quizás no estás, las distracciones te abstrajeron de todo el llamado que Dios tiene para tu vida, si te quitaron del palacio, del lugar estratégico que Dios tiene para vos. Hoy es el momento, este es el tiempo y esta es la hora de tomar el lugar que Dios tiene para vos. Que te despiertes al llamado. Por eso levanta tus manos bien en alto. Y vamos a adorar al Señor.
parte de este coro, dice: yo no moriré, sino que viviré. Ahí había un decreto en contra, ¿no?, que se había firmado del rey de muerte. Y el enemigo quiso firmar un decreto sobre tu vida de muerte espiritual. Y ese decreto, se tiraron suertes en una fiesta que se llamaba, se celebra hoy una fiesta recordando, pero se tiró suertes, Purim, para ver qué día iban a exterminar a los judíos. ¿Qué día Hamán iba a cumplir ese plan? ¿Quién era, como hablábamos, Hamán? El que tenía que haber sido destruido. Ese pecado que tenía que haber sido destruido de tu vida. Ese pecado que se va a levantar si no lo matás una y otra vez contra el propósito de Dios. Bueno, eso había hecho que el rey firme un edicto de muerte. Había un edicto de muerte que estaba vigente. Pero porque Esther cumplió el propósito de Dios, porque Esther estaba para ese tiempo y para esa hora despierta en el lugar correcto, en el momento justo, con las agallas, con la valentía para hacer destruir el edicto de muerte que había el enemigo para la vida del pueblo. Que dice: si hay en este momento en tu vida hay un edicto de muerte espiritual, si hay sueños que se murieron, si hay proyectos que dejaron de estar, si estás distraído y distraída del propósito de Dios, si perdiste las ganas, la pasión, si no estás en la posición correcta espiritual, bueno, hoy va a suceder lo contrario. Wow, y esto me encanta porque mira lo que dice en el capítulo 9:1. Y lo vamos a leer y dice: en el mes 12º, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, antes, por favor, estaba 9:1. En el mes 12º, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, en el mismo día donde estaba el decreto en contra de tu vida que decía muerte, decí conmigo: sucedió lo contrario. Porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. En el mismo día, en ese día donde había un decreto en contra de tu vida. Por eso la canción esta dice: no moriré, yo sé que viviré. Hay una palabra, hay una promesa de parte de Dios. Y el mismo día, escucha esto, el mismo día donde había un decreto de muerte, sucedió lo contrario. Decile: va a suceder lo contrario, decí, para mi vida. Cuando el enemigo firmó lo peor para mí, cuando el enemigo puso muerte, puso enfermedad, cuando el enemigo puso adicciones, ese mismo día que se tenía que ejecutar lo que el infierno quería para mi vida, hubo lo contrario, porque alguien se levantó y tomó el lugar que tenía que tomar. Yo le estoy hablando a una generación que se va a levantar, porque si no te levantás vos, el decreto va a surgir. Pero vos estás llamado y llamada para que esto desaparezca. Levanta tus manos. En la palma de su mano, el enemigo se ha olvidado.
dice que sucedió lo contrario. Hubo un intercambio. Por eso el pueblo judío festeja el Purim. ¿Saben qué significa? Es intercambio. Lo que iba a ser decretado en muerte fue un decreto de vida. Yo no sé si estás entendiendo, pero lo que estaba en contra de tu vida, sucedió lo contrario. Y fue decretado vida por el Rey para vos. Por eso ahora el altar está abierto. El altar está abierto. Y venir al altar es una manera de reconocer, Señor, yo reconozco que hasta ahora había un decreto de muerte, pero sucedió lo contrario, porque yo me levanté y fui protagonista de aquello de lo que Dios me mandó hacer. Y hoy se decreta vida. ¡Vamos! Hay una promesa, su palabra me Ese es el tiempo, esta es la hora. Sé que viviré, sobre mí hay una promesa, su palabra me preserva, no moriré. Sé que viviré, sobre mí hay una promesa, su palabra me preserva, no moriré. Sé que viviré, sobre mí hay una promesa. ¡Qué impresionante! Todo lo que estaba en tu vida que era contrario, aún las voces que te acusan y que están que decretaron muerte, muerte espiritual, muerte de llamado, muerte de dones, sucedió lo contrario por una generación que se levantó. ¿Y sabés lo que hizo Esther? Mirá si tenía agallas, que representa esta generación. ¿Qué dijimos? Que Hamán era el enemigo histórico y que hubo un rey desobediente llamado Saúl, que cuando lo tenía que exterminar, lo dejó vivo. Pero ¿sabés lo que hizo Esther? Esto es impresionante. Capítulo 9:13. Capítulo 9:13. Y acá va otro principio. Esther 9:13. Si no lo leo de acá. Esther, ahí está. Y respondió Esther, le hizo otro pedido al rey. Si place al rey, concédame también mañana a los judíos en Susa que hagan conforme a la ley de hoy y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. Ay, yo no sé si me estás entendiendo el principio espiritual, pero ¿sabes lo que hizo Esther? 10 significa el número perfecto. 10 significa el número perfecto. Mató a los 10 hijos de Amán para que el pecado no vuelva a levantarse contra los hijos de Dios. Nadie tenía que quedar vivo. Los 10 hijos de Amán también murieron para que nadie se levante en contra. Por eso, ¿qué cosas tenés que matar en tu vida? Hoy el Espíritu Santo está hablando claro. Hay cosas que tienen que morir, que no tenés que dejar vivo. Tiene que ser perfecto la muerte de esas cosas que estás batallando, pornografía, chusmerío. ¿Qué cosas hoy tenés que matar para que el propósito de Dios se cumpla para tu vida y para una generación que está esperando que te despiertes? Y algo que le sucedió a Esther y que a veces el enemigo también nos quiere hacer creer a nosotros es que vos vas a conseguir el propósito de Dios en tu vida, vos vas a hacer esto, vos vas a hacer lo otro, vos vas a estar acá, vos vas a estar allá. Esther fue una mujer que no la tuvo fácil, no es que nació en una familia espléndida,
que tenía todo, que se le daba todo lo que quería, que la pasó de la mejor manera. Esther perdió a los padres, fue huérfana, la tuvo que criar su primo, habrá tenido muchísimos traumas, muchísimas carencias, pero eso no la frenó. Esther, como predicaba el pastor general estos días, sacó su calzado, ese calzado del pasado. Dejó que Dios transforme su presente y su futuro. No se quedó lamentándose de que, uy, yo soy huérfana, uy, yo soy esto, uy, me pasó esto. No se quedó haciéndose la víctima, sino que dijo, esto ya pasó, listo. Yo sé que hoy, mañana y pasado, y pasado, y pasado, Dios va a transformar mi propósito, Dios va a transformar mi vida. Dios no me va a dejar así como está. Dios va a hacer que mis resultados sean diferentes. Desde el momento que Dios llega a mi vida, mis resultados van a ser diferentes. Lo que pasó, pasó. Nada puede limitar el propósito de Dios en tu vida. Como dice el pastor Nahue, Esther era huérfana. Aún los traumas y las circunstancias no pueden limitar. Si un corazón dispuesto, Dios busca corazones dispuestos y entregados al propósito. El reino es tuyo y tenés que arrebatarlo, y lo arrebatan los valientes, aquellos que se paran firmes frente al pecado, aunque te pase por las narices. Yo no me voy a doblegar a lo que el mundo se doblega, sino que me voy a parar frente a una generación para llamar a aquellos que Dios quiere que atraiga a Él. Yo no sé dónde están los jóvenes que se van a levantar, pero acá hubo una palabra profética. No vas a morir, vas a vivir y vas a ver la obra de Dios completa en tu vida. No vas a morir, vas a vivir. No hay decreto de muerte. Sobre mí hay una promesa, su palabra me preserva. No moriré, Sí, Señor. sé que viviré. Sobre mí hay una promesa, su palabra me preserva. No moriré, sé que viviré. Sobre mí hay una promesa, su palabra me preserva. No moriré, sé que viviré. Sobre mí hay una promesa, su palabra me preserva. Hay promesas y palabras de Dios para tu vida, joven. Antes de nacer, Dios la puso en tu ADN. Y este es el tiempo, y esta es la hora para que te despiertes y tomes el lugar que Dios te dio. Estoy llamando a todos los jóvenes que perdieron su propósito, que anularon el propósito. En el nombre de Jesús, aquellos que hoy están en el lugar que no tienen que estar, aquellos que dejaron de gustar las cosas de Dios, hoy Dios te llama. Hoy Dios te llama para este tiempo y para esta hora. Y todo decreto de muerte que había en contra de tu vida, hubo un intercambio. Sucedió lo contrario. Clavándola en la cruz, los exhibió públicamente y triunfando sobre ellos en la cruz, te dio vida en el nombre de Jesús. Y hoy hay un decreto de vida. Vas a cumplir los días de tu vida. Todos los propósitos que hay en tu corazón antes de nacer se van a cumplir sin faltar uno de ellos. No tengas miedo. En el pozo, y José no se quedó en la cárcel. Eso. Jesús no se quedó en la tumba. Mi victoria en él está segura. Está segura tu victoria. Daniel no se quedó en el pozo. José no se quedó en la cárcel. Mi José no se quedó en la tumba. Mi victoria en él está segura. Vamos,
¿Te vas bendecido y bendecida? ¿Sí? Hay una promesa de Dios para tu vida, para este tiempo, para esta hora. Vas a vivir, vas a cumplir los días de tu vida, joven, jovencita, no tengas miedo. Hay una palabra y hay una promesa que te va a preservar, siempre. Preservar para el propósito de Dios. Pero levántate, no te doblegues ante el pecado, no te doblegues ante los enemigos de tus sueños, ante Hamán. Matalos todo el pecado completo como hizo Esther. Mata todo el pecado completo para tomar el lugar que Dios tiene para vos. El reino es tuyo, el reino es tuyo. Se va a levantar una generación de jóvenes determinantes que no van a competir entre unos y en otros, sino con un fin y un propósito para arrebatar un reino de jóvenes valientes con una mirada determinante. Por eso levanta tus manos y vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta reunión. Espíritu Santo, gracias porque la palabra fue soltada, porque viviremos, Padre, viviremos para contar las maravillas, Señor. Gracias porque se levanta una generación como Esther, Señor, que se despiertan al propósito y al llamado de Dios para un tiempo, para este tiempo y para esta hora. En el nombre de Jesús, te damos gracias y sella esta palabra a nuestros corazones. Yo viviré, decí conmigo bien fuerte, yo viviré y cumpliré el propósito de Dios para mi vida. Amén y amén. Está segura, mi victoria en Él está segura. No moriré, sé que viviré. Sobre mí hay una promesa, su palabra me preserva. No moriré, sé que viviré. Sobre mí hay una promesa, su palabra me preserva. No moriré, sé que viviré. Sobre mí hay una promesa, su palabra me preserva. No moriré, sé que viviré. Sobre mí hay una promesa, su palabra me preserva. Amén. Wow, impresionante lo que el Espíritu Santo ha soltado. Amén. Vas a vivir para contar el propósito de Dios para tu vida. Y ¿sabes qué? Algo que queríamos presentar. Lo tenemos guardado hace Lo teníamos mucho. guardado hace No saben rato. la ansiedad que tenemos por presentar Porque esto. todo reino Tiene algo que lo identifica. Que lo identifica. Y ¿sabes qué? Le vamos a pedir si pueden apagar un cachito las luces. Y cuando y nosotros les dense decimos, vuelta, miren todos para todos allá. miren para allá. Todos dense vuelta. ¿Y ustedes? También, Bueno, miren para también, allá. miren para allá, para allá. Nadie mirando, no. Nadie nos piden, mirando para acá, nos por piden. favor. Porque hay algo, todo Mírenla, el reino. mírenla. Hoy es un día profético porque se levanta algo en el nombre de Jesús. Todo reino tiene algo que identifica. Miren para allá, nadie me hace trampa, ¿eh? Tenemos una para darle con Esperen que todo, ahora, Eli. ahora cuando decimos encendemos las luces, se dan vuelta y la banda explota. Vamos a la cuenta de... Vamos, mirá todos para allá, ¿eh? A la cuenta de 3. ¿Me ayudan 3. a contar? Vamos. 1, 2, 3. Date vuelta. Todo reino tiene una bandera. Y ese es el estandarte que se levanta hoy. Vamos a darle un aplauso. Hay una bandera, hay un estandarte.
propósito que Dios ha puesto antes de nacer. Vamos, chiflá, vamos a aplaudir bien fuerte. Vos sos parte de esta generación. Amén. Y esta bandera la vamos a disfrutar y vamos a celebrar. Vamos. Chao. Hasta la próxima. Toda lengua y toda nación, toda lengua y toda nación, toda lengua y toda nación, alabe su nombre, alabe su nombre. Hasta que Él venga sonará la melodía del clamor de tu iglesia. Jesús regresa. Jesús regresa. Hey. Hasta que Él venga subirá la adoración de los que anhelan tu belleza. Jesús